Mi estimado Shu, has escuchado parte de lo que platicamos con Juan Ibarrola. Te escuchamos con mucha atención porque supongo que en algún punto tratarás lo que estamos viviendo en México en materia de inseguridad y la escalada de violencia irracional que están aplicando algunos grupos delincuenciales organizados en México. Sí, es inevitable, estimado Eduardo, muy buen día. Pues no hace referencia a lo que pasó la semana pasada en cuatro entidades del país: Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, particularmente en la frontera, Ciudad Juárez y Baja California, en tres de sus seis municipios. Si bien, como decía Juan Ibarrola, se trata de una disputa entre dos cárteles, y yo agregaría que en realidad lo que estamos viendo es la sucesión dentro de dos cárteles. O sea, desde la detención del Chapo Guzmán ha habido todo un tema al interior del cártel de Sinaloa, y hoy, como se puede leer en varias columnas de opinión, también se habla de que el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está enfermo, está delicado de salud, y hay, digamos, ya un inicio de un relevo al interior de este cártel. Y lo que pasa es que normalmente cuando existe el relevo de una figura tan relevante, empieza una disputa interna y empieza esa escalada de violencia. De manera que estamos viendo claramente, pues bueno, pues una situación que trasciende por fuera de las instituciones, y ahí es donde creo que cabe la pregunta que tú hacías y que hacía Juan, es un poco dónde está la respuesta del Estado mexicano frente a lo que está sucediendo en términos del crimen organizado, porque esto es más que narcotráfico, esto es mucho más amplio y hay que hablarlo ya, y hay que verlo y entenderlo como un fenómeno de crimen organizado que va más allá de propiamente los temas relacionados con el narcotráfico. Ahora, la pregunta me parece relevante, Eduardo, es: ¿qué tiene que cambiar el presidente? ¿Qué puede cambiar el presidente? ¿Y por qué tendría que cambiar el presidente? ¿Y a qué me refiero con esto? La realidad es que estamos en el cuarto año de gobierno del presidente. Le quedan pues, poco más de 2 años, y resolver los temas de seguridad no se van a resolver en los próximos 24 o 30 meses. Eso hay que tenerlo todos muy, muy claro, y hay que ser muy objetivos en eso. ¿Qué podría sustituir a la Guardia Nacional hoy? Prácticamente nada de corto plazo. Digo, qué lástima que no está Juan para poder rebotar este tema, porque él es un especialista en ellos, pero la realidad es que lo que pudo sustituir a la Guardia Nacional se desmanteló, que era la Policía Federal. Todos recordamos cómo se decidió de un plumazo desaparecer la Policía Federal. Eh, yo creo que se maltrató injustamente a muchos buenos policías. Sin duda había casos ahí dignos de, digamos, procesar jurídicamente, legalmente, pero era una corporación que me parece que funcionó y que fue la apuesta de varias administraciones durante las épocas del PAN y del PRI. Yo conozco al menos a dos extitulares de la Policía Federal, y me parece que son hombres que se entregaron en cuerpo y alma al funcionamiento de esta institución, y con resultados que creo que pueden poner sobre la mesa. Se desaparece la Policía Federal y se crea un órgano nuevo que es la Guardia Nacional. Y hoy podemos estar a favor o en contra, pero la realidad, objetivamente hablando, estimado Eduardo, es que no tenemos otro brazo con que enfrentar al crimen organizado. Entonces, el presidente hoy me parece que está a la mitad del camino. Es como un viejo chiste que contaban, que decían de ahí de una zona de España que tú seguramente ubicarás, que decían: llevamos nadando 3/4 partes del océano y dicen, uff, ya no llego, mejor me regreso, ¿no? O sea, hoy estamos en pleno proceso de, Bueno. de evolución de la Policía Federal y la Guardia Nacional, y la realidad es que si decidiéramos hoy parar la Guardia Nacional, no tenemos con qué entrar. No hay un cuerpo nacional, salvo el Ejército y la Marina, y por el otro lado, las policías estatales, salvo alguna excepción, y la municipal, salvo una rarísima excepción, como fue en su momento Morelia hace unos pocos años, o Tijuana cuando le dirigió Alberto Capella. Yo no veo casos exitosos de policías municipales. Hoy me parece que algunos están haciendo cosas interesantes que se podría analizar y evaluar, pero para nada una policía estatal podría enfrentar el fenómeno de violencia y de crimen organizado que estamos, digamos, hoy viviendo en nuestro país. Entonces, primero, pues, ¿qué podemos cambiar? La realidad es que muy poco, muy poco.
Lo del decreto, si va a ser ya oficial o no va a ser oficial, si va a pasar el mando, ¿no? Como lo comentábamos la semana pasada, pues es una cosa que va a acabar litigándose en la Corte. Y quién sabe si a la Corte le dé tiempo de resolver antes de que termine esta sección. De facto, la Guardia Nacional hoy la controla el Ejército, la controlan las Fuerzas Armadas, y esa es la apuesta que tendremos. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿por qué tendría que cambiar el presidente López Obrador? Como lo hemos platicado aquí varias semanas, mi estimado Eduardo, Miriam, lo que está pasando con la aprobación del presidente es un fenómeno verdaderamente difícil de entender. Porque uno puede voltear y decir, bueno, la seguridad está complicada, la economía está complicada, la pandemia está complicada, ¿no? Pero uno voltea y alrededor de 7 de cada 10 mexicanos ve bien al presidente López Obrador. Porque el presidente López Obrador lo que ha hecho es, de verdad, de manera muy inteligente, es decir, esto es mejor que el pasado. Y ahí es donde el presidente tiene claramente hoy las bases para poder, digamos, mantener una buena imagen y una buena aprobación. Y en ese sentido, pues si uno revisa los números con los que el presidente hoy seguramente analizó a las 6 de la mañana en términos de cómo está su aprobación, dice, pues, ¿para qué le movemos si traemos una aprobación que no ha tenido en el mes 44 ningún otro presidente de los últimos 5 que hemos tenido? A ver, tienes toda la razón en lo que planteas, pero, o sea, ¿cómo es posible que la ciudadanía que lo apoya conceda certidumbre y aprobación ante una evidencia que, digamos, más que notoria, aplastante, de que al menos en terreno de seguridad está reprobadísimo? Y es lo que de principio tiene que dar a un ciudadano un gobierno, seguridad. Sí, mira, yo puedo entender la lógica del argumento que nos presentas, estimado Eduardo, pero lo interesante es que si tú revisas la casa encuestadora que quieras, sus resultados, trae una aprobación del presidente, insisto, que no ha tenido ninguno de los anteriores. ¿Qué es lo importante aquí? Y me parece que es la clave del tema, es que la ciudadanía no le está transfiriendo al presidente la responsabilidad de los temas de seguridad. Fíjate qué interesante es, hablamos de que fueron 4 estados los que tuvieron problemas la semana pasada. Jalisco lo gobierna Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Guanajuato lo gobierna el PAN. Lo mismo que Chihuahua, que lo gobierna el PAN, y Baja California lo gobierna Morena. Es decir, el crimen organizado hoy está en todos los territorios y con una lógica geográfica distinta a la geografía político-electoral. Y eso es lo que tiene que llamarnos la atención. Yo digo, no lo he comentado abiertamente contigo y con el auditorio. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en el gobierno federal en temas de prevención de la violencia y reducción de los índices delictivos. Y lo que alguna vez tuve oportunidad de comentar con generales colombianos, que platicando con Juan ahorita hacían referencia al caso, lo que se decía es que hasta que en Colombia no empezó a haber un costo político por los malos resultados en las políticas de seguridad, por una mala rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos que son millonarios, lo que hoy invertimos en seguridad, pero no hay rendición de cuentas de ningún partido y de ninguna institución. Hasta que no haya un costo político para quienes tienen en sus manos las políticas de seguridad, difícilmente van a cambiar las cosas. Y hoy el presidente, pues digamos, claramente no le estamos pasando la factura de las políticas de seguridad. A ver, dice, la licenciada Toledo, en este momento AMLO ya tiene que pensar que su popularidad no se va a transmitir a otro candidato. La aprobación a AMLO es muchísimo más alta que la aprobación de su gobierno. No está haciendo lo mismo persona y gobierno. Y Miriam quiere participar con una pregunta. Miriam. Gracias, Lalo Xu. Buenos días. Buenos días. Estas estrategias las podrían estar implementando directamente los cárteles debido a que el gobierno federal está, pues de alguna manera, abandonando su estrategia de abrazos no balazos, porque lo está haciendo de manera muy silenciosa,
por toda la información que se ha ido generando, yo digo que es de manera más silenciosa, lanzar este tipo de órdenes de captura en contra de algunos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, como por ejemplo estaba la orden de arrestar a uno de ellos, que es el RR, que es uno de los más altos, y significa romper de alguna manera con una máxima que el propio presidente había marcado en contra de narcotraficantes de alto nivel. ¿Pudiera ser esto una de las razones? Nos han jalado las orejas de allá arriba y dicen, maestro, das resultados, y no les gusta. ¿Me podrías repetir el nombre de quien hizo la primera pregunta, Eduardo? El licenciado Toledo. El licenciado Toledo tiene toda la razón, y me parece que esa es la pregunta clave de aquí en adelante que tenemos que analizar detenidamente los próximos 24 o 30 meses. Es si la aprobación presidencial significa intención de voto por Morena. Esa me parece que es la clave, porque podemos llegar al final de esta administración con un presidente muy carismático y bien evaluado, pero que la ciudadanía no necesariamente esté dispuesta a votar por su partido político, en este caso Morena. Entonces, me parece que esa es la pregunta relevante. Si aprobación presidencial en 2024, bueno, 2023 y 2024, porque tenemos Estado de México y Coahuila, será intención de voto por Morena, y ahí sí le doy toda la razón al licenciado Toledo, que me parece que plantea una reflexión de fondo muy relevante. Y en cuanto a lo que decía Miriam, digamos, hay dos hipótesis, Miriam, por lo menos fue lo que estuve yo escuchando el fin de semana de gente que sabe mucho de estos temas. La primera es que, digamos, hay cierta simpatía o cierto acuerdo, cierta, digamos, intención de no perseguir al cártel de Sinaloa, y por el otro lado apretar al cártel Jalisco Nueva Generación, aprovechando esto que comentaba, que está enfermo su líder. Entonces, la respuesta de Jalisco es, o sea, ¿tienes un acuerdo de ese lado? Yo no tengo acuerdo, entonces yo me voy por la libre. Y ahí está la respuesta del fin de semana. Esa es una realidad. Lo otro es lo que ya comentaba Eduardo y lo comentaron también hace unos minutos con Juan, es la situación de los Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos está preocupado. Lo que pasó en Tijuana, lo que pasó en Ciudad Juárez, pues es a unos cuantos pasos de ciudades tan importantes como Santiago y como El Paso. O sea, por supuesto que esto está hoy más que nunca en el radar, y nosotros queriendo hablar de zonas binacionales metropolitanas, bueno, pues eso no va a pasar mientras tengamos esta fiesta en Tijuana o Ciudad Juárez. Pero lo que es claro es que, y se vio, por ejemplo, en el operativo que hizo la Ciudad de México, aquí entre Ciudad de México y Morelos, en donde con inteligencia de los Estados Unidos pudieron desarticular una banda. Recuerdan un operativo muy exitoso hace unas cuantas semanas. Es decir, si hay inteligencia... El de Topilejo. El Topilejo, pues, ¿no? que fue un operativo que comandó la Ciudad de México el secretario Omar García Harfuch, y que deja claro que, pues, digamos, que los Estados Unidos están haciendo la parte de inteligencia, la parte de tarea, y que si un operativo bien coordinado y bien, digamos, procesado, puede haber resultados como los que se dieron aquí en Topilejo. Entonces, por supuesto que está la otra hipótesis, que es que si hay una parte del gobierno actuando en una línea, digamos, no pública, porque no se puede contradecir al presidente en esta administración. Tenemos 3 minutos por delante. Xu, ¿y los ciudadanos qué? O sea, ¿tenemos que hacer algo? ¿O vamos a estar indignados en la taza del baño, encerrados en el baño, sentados en la taza del excusado, muertos de miedo e indignados? No, sin duda, digamos, hay dos partes de esta respuesta ciudadana, que yo creo que este tipo de situaciones normalmente provocan que la ciudadanía se involucre. Una es claramente lo que tiene que ver con las urnas y entender que tiene que haber un costo político por las decisiones de las acciones que hagan las autoridades o dejen de hacer. No solamente en temas de seguridad. Vendrán muchos temas para evaluar, pero ojalá que la ciudadanía haga un ejercicio y que decida apoyar o retirar el apoyo según lo que sea su opinión. Del otro lado, lo que es claro, y te decía que me tocó colaborar en los temas de prevención de la violencia y la delincuencia, es que las experiencias exitosas en el mundo para prevenir la violencia
pasa necesariamente por la vinculación con la sociedad civil. Y yo sí creo que ahí se equivoca el presidente cuando se ha alejado de las organizaciones de la sociedad civil, cuando se ha alejado de los grupos, a quien el presidente generaliza como intermediarios, como gente que los ve como rival, y me parece que al revés. En muchas ONGs, en muchas organizaciones, el presidente tiene grandes aliados que ojalá eso pueda cambiar, porque en muchas ciudades, en muchos municipios, son los ciudadanos los que están organizados y están haciendo frente a esta problemática. Entonces, me parece que ahí hay una oportunidad de la respuesta ciudadana muy importante. Pero déjame aprovechar este último minuto para tocar un tema muy relevante. Digo, habrá que estar muy atentos hoy a quien nombren secretario de Educación, porque ahí también urge que se tomen acciones importantes. Pero el otro tema es, si hoy revisan el periódico Reforma, sacan un artículo interesantísimo de cómo es el Senado el que tendría la última palabra para retirarse o no del TEMEC, en caso de que el país lo decidiera. Porque como recordarás, el Senado es quien tiene la facultad exclusiva de los temas de política internacional. ¿Lo ratificó? Ahí fue el senador que lo ratifica, el TEMEC. Peña lo firma en el último acto de su administración, pero quien ratifica ya y aprueba es el Senado. Es este Senado. Este Senado, claro. O sea, ya el Senado y con este presidente. Entonces, tendría que ser lo mismo al revés. Y lo interesante es que ahí nuevamente, como lo hemos platicado, el valor y la importancia del senador Ricardo Monreal será enorme y ha manifestado que él no tiene ninguna intención de apoyar ningún tipo de rompimiento en la relación comercial con Norteamérica. Entonces me pareció muy importante destacar este reportaje que es la primera plana hoy en el periódico Reforma. Mira, me deja muy tranquilo porque un país que puede cambiar o que puede ocasionar un suicidio económico futuro por la decisión de una persona, llámese como se llame, bueno, valiente país, que permita que un iluminado, cualquiera que sea el nombre, cualquiera que sea el nombre, cambie el destino futuro de la nación porque se le ocurrió. Mira, aquí es un proceso, se requiere una mayoría en el Senado y yo sí creo que no habrá en este caso una cohesión en el grupo parlamentario de Morena en caso de que se diera. Tampoco creo que el presidente se vaya a dar un balazo en el pie con este tema del TEMEC. El TEMEC de alguna manera se negoció estando él y su emisario, que era el hoy embajador sí, Jesús. Entonces me parece difícil que vaya a dar el paso, pero tendría también que participar el Senado de la República en el supuesto de que eso ocurriera. Chu, muchas gracias. Como siempre es un colaborador enorme, un amigo y un hombre muy talentoso en las materias que tú dominas y que son varias, por supuesto. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. No, hombre, encantado de la vida. Que tengan muy buena semana. Yo aprendo mucho contigo, Gracias, Eduardo. Todos. Todos.